El colapso del sector salud, desabasto de medicinas y austeridad que mata. La creciente inseguridad y las afrentas de la delincuencia, además la Semarnat, el callejón sin salida, la falta de recursos y la inacción ante las amenazas al medio ambiente. Y seguramente alcanzaremos a comentar algo acerca de la orden de aprehensión en contra del ex director de Pemex y el directivo de AMSA. Acompáñenos. Para usuarios especialmente, el sector salud entra en un escenario de crisis. Por un lado, los recortes de personal. Y por el otro, citas a 2 meses con especialistas o hasta 4 meses para intervenciones quirúrgicas. Se asegura que la Secretaría de Hacienda ha congelado más de 794 millones de pesos del presupuesto a 26 institutos, hospitales y centros de alta especialidad. Además, pretenden reducir en un 30% gastos operativos y 50% servicios a terceros, como pruebas de laboratorio, recolección de biológicos y otros rubros. Se anuncian despidos tanto en IMSS como ISSSTE, para lo cual los sindicatos ya preparan una defensa jurídica férrea. Han salido a las calles a manifestarse, enviaron algunas misivas y esperan acudir a tribunales. Referir, por supuesto, que los problemas en el sector salud vienen ya de muchos años atrás, pero se esperaba que se comenzara a hacer algo por mejorar y no, por el contrario, ver tanto recorte que sí ha perjudicado al menos en algunos rubros. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. Muy buenas noches. David Gómez Álvarez. Buenas noches a todos. Julio Ríos. Buenas noches. Agustín del Castillo. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Julio, muy apagado. A ver, iniciemos contigo, por favor. El colapso del sector salud. No, sí, claro, evidentemente. Para que no te dejen un minuto. Bien, para que no me dejen un minuto. Bien lo decías, José Ángel, este problema no solo en el Instituto Mexicano de Seguro Social, sino en el sistema de salud mexicano, viene desde varios años. Hay quienes dicen que pues desde el 76 fue cuando comienzan a sufrir una rapiña todavía más voraz y que se recrudece al grado de que ha sido una bomba de tiempo. Y en el tema de salud tenemos algo muy parecido al de la seguridad. A Andrés Manuel López Obrador le han heredado un carro sin aceite, con las llantas ponchadas, sin termostatos, sin radiador, con la tapicería hecha guiñapos, con menos de un cuarto de gasolina en el tanque, pero el carrito tiene que seguir avanzando a pesar de cómo se lo han dejado. Y sí pareciera que en lugar de arreglar, está todavía quitándole más autopartes, ¿no? Para ver si así funciona mejor, lo cual es un contrasentido. Entonces, hay que ser francos, le heredaron un desastre y pues esto es como, por ejemplo, en el huachicoleo, ¿no? Ahí él optó por cerrar los ductos, pero aquí no es como la gasolina. Es todavía más grave porque estamos hablando de salud de las personas. Y el cerrar estos ductos, pues evidentemente es muy riesgoso y pues ya aceptaron los recortes que hay, el mismo Zoe Robledo, y pues hay varios problemas. Por ejemplo, el esquema de transición a un sistema único parece que va a generar aún mayor caos. Este modelo pues no creo que garantice las compras ágiles de los medicamentos y de los insumos. También pareciera que en el gobierno federal hay más interés en el rescate de Pemex que en el rescate del sector salud, así lo dicen las acciones y el discurso del presidente. Y también esta urgencia va a provocar que se justifiquen o se alienten más adjudicaciones directas. Ya se habla incluso de una nueva compra consolidada en los próximos días en contra de contratos que ya están en marcha, de los que se hicieron a finales de 2018. Una compra consolidada que, si bien suena con un espíritu noble, porque quieren meter incluso hasta algunos gobiernos del estado para garantizar mejores ahorros y combatir la corrupción, pero se habla incluso de que buscarían medicinas hasta en China o en Pakistán. Quién sabe si eso también garantice la calidad. Habría ahorros, claro, y combate la corrupción, pero también suena como una navaja de doble filo. Entonces la urgencia no es la mejor consejera y eso hace preocupar aún más. Después del parangón de Julio, al más puro estilo de Enchúlame la máquina. A ver, yo creo que se están juntando muchos factores y se está creando un cóctel, la perfecta tormenta. Por un lado, yo creo que toda la intención de las compras consolidadas, que tiene como propósito, uno, reducir la corrupción y dos, conseguir mejores precios, está haciendo un cuello de botella como lo está haciendo otras acciones en el mismo sentido de generar o de buscar economías de escala. Las compras consolidadas en esas magnitudes
te llevan a pocos proveedores, algunos internacionales, a dificultades para el aseguramiento del suministro de ciertas medicinas, y que, en efecto, si bien es cierto que puedes ahorrar dinero y son licitaciones muy grandes, muy vigiladas, pues también puede haber desabasto, que es lo que está ocurriendo. Segundo problema es que las compras y la planeación de compras de la administración pasada se interrumpió o fueron muy acotadas por el cambio de sexenio. Se compraron medicinas apenas para el final de la administración anterior y para pocos meses de esta administración. Eso mismo es lo que está ocurriendo en Jalisco con compras que se hicieron en la administración anterior del gobernador Aristóteles, que no están siendo resurtidas en esta administración del gobernador Alfaro. También es una crisis de abasto de medicinas en muchos estados de la República, no solamente a nivel nacional en el sistema federal. Y tercer problema son las medicinas especiales o muy caras de enfermedades crónicas y difíciles de tratamiento, que esas son todavía más difíciles de planear y que son las que más se roban y las que están huachicoleando, como dice el movimiento de nosotros, que hay un huachicoleo de medicinas en un montón de institutos y de clínicas, sobre todo de esas muy caras que luego se revenden en el mercado negro. Lo cierto es que las medicinas, como dirían los economistas, no son elásticas a la oferta y la demanda, es decir, los beneficiarios, los usuarios, los pacientes no responden a la oferta y la demanda, están dispuestos a pagar prácticamente cualquier precio porque de ello depende en muchos casos su sobrevivencia. No es algo que puedan posponer o prescindir, sino que lo necesitan y en algunos casos es de vida o muerte. Por tanto, es un artículo de primerísima necesidad de las medicinas y yo creo que en su afán por combatir la corrupción, que sí la hay en muchísimas instituciones de salud de este país, López Obrador lo que está generando son cuellos de botella, desabastos, interrupción de cadenas de suministro, variaciones en medicamentos, caducidades anticipadas, en fin, un verdadero desastre en el sistema de salud, digamos, agraviado por renuncias súbitas, digamos, que han alterado, digamos, las condiciones políticas del sector salud, y eso para muchos expertos están previendo que el desabasto, que la escasez se agudice en lo que va del año y se empiece a normalizar en el 2020, porque muchas de estas compras suponen muchos meses de anticipación. Entonces, muy probablemente lo que estamos viendo ahora es apenas el comienzo de una crisis más profunda que se normalizará hasta el próximo año y que además tiene que ver con enfermeras, con médicos, con sueldos. Es decir, casi todos los frentes, casi todas las dimensiones, casi todos los factores del sector salud están en crisis, atribuidas a la mala gestión de esta administración, a la herencia de la anterior administración, a circunstancias incluso internacionales, pero el hecho es que el sector salud mexicano está entrando en uno de los peores momentos, cuando históricamente había sido un sector bastante estable, bastante bien llevado, había habido secretarios muy notables, era un sector de prestigio que no se había politizado. Eso sí, una atención que se ha deteriorado, pero que ha sido de 5 años para acá el verdadero desabasto. Exacto. Sonia, este combate a la corrupción, que también va implícito, ¿justifica el que de momento haya cierta restricción del gasto y de las compras? Es decir, ¿lo vale? A ver, yo lo que creo que el gran problema de nuestro país ha sido esta mezcla de introducción de la iniciativa privada al tema de la salud pública. El tema de la salud tiene que ser un asunto de Estado, como sucede en los países en donde sí funciona el sistema de salud. Aquí, aun cuando el Estado brinda el servicio a través de instituciones, en el tema en particular de los medicamentos y los insumos, dependen del sector privado por estos grandes contratos, y lo que hemos visto son pues todas estas trampas que ya enumeraba David y que nada más hay que recordar, en Jalisco casi todas se dieron. Por ejemplo, esta alianza que hubo entre el exsecretario de Salud y las empresas que le vendían medicamentos en la pasada administración al gobierno federal para programas que se implementaban en Jalisco y al gobierno local, en la fecha prácticamente de la caducidad, de manera tal que le permitía a la iniciativa privada sacar los productos que ya no
puede vender en farmacias a través del sistema público cuando sabían que estaba a punto de caducar ese medicamento y que ya no se iba a poder utilizar. Estamos hablando de millones de pesos que tuvieron que quemarse, si bien nos fue, porque luego tampoco ha habido una conclusión con respecto a estas auditorías sobre si hubo una parte de estos lotes que sí fueron enviados a las distintas regiones sanitarias. Está también el tema de cómo muchos de estos medicamentos caros de los que habla David y que se documentó, por ejemplo, en el caso de la maternidad López Mateos, existían, pero luego los mismos trabajadores los sacaban. ¿Por qué? Porque no hay un control de los medicamentos. No puede ser posible que no exista un sistema por cómputo de cuáles medicamentos se van suministrando, cuántos ingresan y cuántos salen. Que se apunten en una, exactamente. Sí, es más, sí, si tú tienes una tiendita de abarrotes, te exige Hacienda que ya tengas tu sistema de cómputo y tu caja y todo. ¿Por qué el sistema de salud no lo tiene? ¿Por qué apuntan en una libretita cuántos medicamentos llegan y cuántos salen? De 5,000 pesos. Exactamente. Exacto. No, los medicamentos de la maternidad costaban 8,000 pesos cada uno. Pues claro que los trabajadores los sacaban, o quién sabe quién los sacaba, porque quienes están en investigación son los trabajadores, pero ¿por qué el director no se daba cuenta? ¿O por qué el secretario de Salud no se daba cuenta? En realidad, esto que vimos en Jalisco seguramente se da a gran escala. Tiene que haber una intervención. Lo que no podía suceder es que se interrumpieran las compras. En el caso de Jalisco, lo que se optó fue por una adjudicación directa, pero luego también las adjudicaciones de esta manera, que también es cuestionada, y además que tenemos el problema de la bacteria, que además ya cobró desafortunadamente 2 vidas. Algo, creo que en realidad lo que tenemos es un sistema de salud que sí está colapsando, no por las decisiones y las omisiones que se han tomado ahora, venía en cadena, pero es obvio que volvemos a lo mismo como en otros temas, como el de la seguridad. No están haciendo nada que cambie radicalmente lo que no estaba funcionando, sino que le están apostando a seguir haciendo negocio con los mismos. Agustín. A ver, yo no creo que el sistema de salud cuando era totalmente público fuera mejor en términos de corrupción. El IMSS en los años 70 ya era nota también por el modo de manejar recursos. Cuando el Estado producía medicinas era lo mismo. El problema sigue siendo la corrupción en el negocio, esté el sector privado o sea nomás el sector público. No entiendo yo por qué no podemos, y esto me parece muy bien la frase de Julio, si una tiendita puede controlar sus ingresos y egresos, ¿cómo es posible que un sistema de estos no pueda hacerlo? Aquí hay una voluntad por no hacerlo, esto me parece terrible. Ahora, evidentemente arrastramos... Sí, los agujeros negros son intencionales. Evidentemente también el Seguro Social está arrastrando la crisis que implica el cambio de país. Tuvo unos financiamientos brutales en los años 70 y 80 todavía el Seguro Social. Ahí era un estado muy rico, era el tema del petróleo. Recordemos que hasta el IMSS tenía equipos de fútbol, invertía cantidades brutales de dinero en cosas que no eran para la salud, no se preparó para los años difíciles, se vino el colapso de la economía nacional en los 80, el IMSS evidentemente fue víctima porque la cuestión de que lleguen cuotas, de que haya pagos, tiene que ver también con el tema económico, ¿no? Y la carga del sistema de pensiones. Exactamente, el sistema de pensiones también. Hemos discutido mucho sobre la corrupción de pensiones del Estado y en general los sistemas de pensiones, pero tenemos que reconocer también que están colapsando en todo el mundo porque no se han sabido adaptar. O sea, aquí hay también un problema de falta de amplitud de miras, falta de planeación, falta de inteligencia para prever que esto la tendencia es que se ponga más difícil sencillamente porque hay que mantener a mucha gente. Hay también una carga de enfermedades crónico-degenerativas que no estaban en los 70s, que no estaban en los 60s. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida aumentó. Los mexicanos, los varones, viven 73, 74, 76 y las mujeres 79. Eso no era en los años 70 y 60. O sea, 50, 60 y pico. Imagínate, en cierta medida también somos víctimas de nuestro éxito como sociedad, viéndolo de otro modo. Como especie. El problema de la mortalidad infantil era altísimo de los 50, 60 para atrás y es un problema que ha sido abatido fuertemente. Entonces hay una serie de componentes que no tienen que ver solamente con este asunto de cómo me manejo con la iniciativa privada o cómo me manejo como gobierno, pero evidentemente no hemos resuelto nunca el problema de la corrupción. Claro. Y por otro lado, nos negamos pues a ser modernos, nos negamos a adoptar la tecnología y a generar. A mí me sigue
pareciendo alucinante que digan que hacen asignaciones directas para evitar la corrupción. Pues ¿qué clase de país tenemos que necesitamos hacer eso para evitar la corrupción? Me parece increíble. Vamos al comentario que ustedes nos hacen llegar. Muchas gracias a quienes participan a través de las redes sociales, muy amables. ¿Consideras que el colapso que vive el IMSS en suministro de medicinas e insumos es responsabilidad de las anteriores administraciones o se debe a los recortes del actual gobierno en el área de salud? Bueno, y así como el IMSS, todo el sector salud. Alonso Fernández dice, el colapso inició desde la administración de Arsenio Farel Cubillas y eso fue desde 1976 a 1982, cuando él fue director general del IMSS. Muchas gracias, Alonso, por participar. Sonia, cuando nos mencionabas la participación del sector privado, ¿también te refieres al tema de la producción de medicinas? ¿Tendría que entrarle el sector público a producir medicamentos? No, control completo. A ver, ¿qué es lo que sucede? Que al no existir el servicio en el sector público, entonces tienes que irte al sector privado, ¿no? Creo que es la única manera que se podría controlar. Si tú le tienes a todos los derechohabientes, a todos los ciudadanos que no pueden pagar la parte privada, el acceso a la salud, y que solamente quien decida y quien tenga las condiciones se vaya al sector privado, tendríamos resuelto el problema. El tema es que por ejemplo, tú puedes tener a un médico en la mañana en el hospital civil que no tiene capacidad para atenderte, pero en la tarde sí tiene tiempo para atenderte en su consultorio privado. Y en el IMSS sucede lo mismo. Tú puedes tener a la eminencia más extraordinaria en una especialidad en el sector, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero nunca vas a tener acceso a una consulta con él, o si tienes un problema grave tendrás que esperar meses para que te den una consulta con ese especialista, pero ese mismo día en la tarde, si tú hablas a su consultorio, seguramente te va a poder recibir. Pero fíjate, hablamos un poquito de cuál debe ser el papel del Estado en el caso de la salud, el tema, por ejemplo, de vamos a fabricar medicamentos o no. Sin embargo, el Estado sí debería impulsar de forma muy clara el tema de la investigación para encontrar ante ciertos padecimientos que son un problema de salud pública. Si no hay una salida, busca entonces generar tus propias patentes. Están recortando el CONACYT. Ese es el asunto. O sea, sí tienes. Aquí es cuando se ve la virtud de la investigación. Y además faltan los niveles de prevención y los primeros niveles, una atención más pronto, que en otros países como Cuba te resuelven, que al final a las especialidades nomás te llegan los casos. Cuba tiene una diferencia con México. En Cuba no se especula con la salud como en México. En México es impresionante. Porque la tiene el Estado, el control de la salud la tiene el Estado. Y porque no hay más recursos que esos. En México, la verdad es que la medicina ha sido en buena medida para hacerse rico. Y eso es una cosa muy triste también. Vamos a la pausa, continuamos. En Michoacán, justo donde empezó la guerra contra el narco de Felipe Calderón, un comando disparó sin razón alguna contra policías municipales de Zamora, mató a 3 e hirió a más. Prácticamente en todos los rincones del país se reportan ejecuciones y feminicidios. Un video que circula pone en evidencia cómo un grupo de soldados son desarmados. El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó el hecho considerando que actuaron con prudencia. En Jalisco, durante la última semana, matan a una mujer por día. Y por si fuera poco, un comando privó de la libertad a 2 agentes investigadores del área dedicada a buscar personas desaparecidas y más tarde los asesinó. Solo le permitieron sobrevivir a una policía ministerial. El primer cuatrimestre de 2019 ha alcanzado cifras que lo ponen como el más violento en los últimos 10 años. Seguimos hablando de la inseguridad, seguimos tocando el tema por lo menos cada 15 días, pero pues lo sigue ameritando. No ha habido una semana que no toquemos el tema. Yo creo que sí, pues sí, prácticamente ya casi cada semana. Sonia. Sí, ahí me parecen en lo nacional y en lo local hechos que marcaron particularmente esta semana. En el caso de lo nacional, lo que sucede en Michoacán, tanto con el tema de los militares que fueron retenidos como con la incursión del cártel Jalisco,
incursión pública, porque ya están ahí desde hace tiempo, en Zamora, con este tema de camionetas incluso rotuladas para que se sepa que son ellos los que llegaron a esa plaza, marcan, me parece, una manera de retar a la autoridad en un momento en que está por ponerse en marcha el tema de la Guardia Nacional. No lo podemos leer de otra manera. En realidad la violencia no ha variado con relación al gobierno federal anterior, se ha mantenido, y lo que sucede en este momento me parece que tiene que ver más con dejar mensajes y lanzar señales claras sobre las acciones que podría tomar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y en el caso de lo local, pues la crisis que se vive en el tema de las desapariciones con la renuncia del titular de la Comisión de Búsqueda sin explicación, todavía no sabemos qué fue lo que sucedió. El gobernador lo confirmó en una entrevista como si confirmara un tema de menor importancia, y luego la desaparición y desafortunadamente homicidio de 2 agentes de la Fiscalía Especializada en la Búsqueda de Personas, que además estaban realizando justamente una diligencia en una búsqueda, y bueno, pues todo lo que se puede construir a partir de que una de las policías quedó libre, pues también muestra cómo no hay control por parte de las autoridades, es decir, ya ni siquiera los quienes están para garantizar la seguridad o para ofrecer condiciones de seguridad pueden estar seguros en este estado y en este país. Algo que podría resultar alarmante. Y en el caso de la autoridad local y de la federal, pues lo mismo, sin explicaciones de ningún tipo, sin dar la cara, sin tranquilizar a la población sobre lo que está sucediendo, porque me parece que también a ellos les queda claro que perdieron el control y que estos mensajes son muy claros acerca de quién manda en Jalisco y quién manda en México, ¿no? Sí. Fíjate que estaba un poco reflexionando con qué época podemos comparar de la historia este proceso en que el Estado mexicano pierde el control, el monopolio de la violencia y el control sobre el territorio. 10,000 años atrás. No, seguramente no tanto. O sea, un poco yéndonos a la época de la conformación de los estados nacionales y un poco pensando en la historia de España, la historia de Francia, la historia de Inglaterra. En ningún proceso hubo el triunfo del Estado Nacional sin arroparse en el monopolio de la violencia, sin entrarle ahora sí que a los trancazos, como se dice vulgarmente, para someter a los señores feudales que eran poderosos, que montaban ejércitos y que retaban al Estado. Tú puedes decir que el Mencho o que el señor de, bueno, ya no hay señor de los cielos, pero alguno querrá serlo del norte, los herederos pues del señor de los cielos o de los demás cárteles, el de Sinaloa, los herederos del Chapo, no se pueden comparar con señores feudales, pero creo que cabe la comparación. Son señores que son capaces de montar ejércitos con una alta capacidad de fuego y que están retando al rey o al Estado en este caso. El Estado responde con debilidad y no con fuerza. Pues yo no me imagino que Felipe el Hermoso de Francia hubiera podido generar las bases del Estado Nacional francés con debilidades, cuando sometió en realidad a todos los señores feudales y bueno, integró un Estado poderoso, monopolizó el ejército, monopolizó la violencia. Esto es muy importante, la violencia no tiene monopolio. Termino mi reflexión con esto. Calderón quiso enfrentar hace 15 años, bueno, son ya 15 años, unos 2006 para acá, 15 años, 13 años. No Quiso menos. enfrentar No menos, no más. el problema que ya venía, que yo aquí también haría un apunte. El problema, dicen que lo generó Calderón, en realidad el problema ya venía. Calderón lo quiso atacar, tratando de imponer con violencia del Estado, y sí, estoy de acuerdo. Pero ahora parece que es al revés. También con ejército, pero en vez de mostrar fuerza, parece que se quiere mostrar debilidad. Y la mejor imagen de esa debilidad es lo que le pasó a los soldados recientemente. Entonces dices, abrazos, no balazos, no. No, así cabe. no funciona, yo creo. Sí, a ver, yo creo que ese es un buen punto, el monopolio legítimo de la violencia. Es la definición de Max Weber sobre el Estado. Es decir, el Estado como organización política de una determinada sociedad o un país, lo primero y más básico que tiene que garantizar es la seguridad. Y para garantizar la seguridad de sus habitantes o de su población necesita
tener el monopolio legítimo de la violencia, que no es otra cosa sino impedir que se haga justicia por propia mano, que otros detenten el poder y la seguridad o las armas o cualquier otro tipo de coacción. Y en ese sentido creo que la analogía histórica en efecto es cuando se crean los estados nacionales en Europa, en Estados Unidos, en muchas partes del mundo, pero más recientemente con la discusión de los estados fallidos, es decir, justamente los estados modernos que pierden ese monopolio legítimo de la violencia y que empiezan a desgobernar ciertas áreas, territorios, como fue el caso durante muchas décadas de la guerrilla en Colombia, donde había áreas del país de Colombia que estaban gobernados ya sea por el narco, la guerrilla o una combinación de distintos grupos delictivos o paramilitares, pero que no era el Estado, que no era el ejército, la policía o las corporaciones oficiales del Estado. Y empezó a ocurrir en varias partes del mundo, incluso se habló de estados fallidos que colapsaron completamente, como Somalia, donde prácticamente volvieron a una época tribal de muchas facciones, de muchos ejércitos y paramilitares, sin que hubiera un mando unificado ni un Estado central. En el caso mexicano yo coincido que la pérdida de ese monopolio, déjate tú lo legítimo, ya simplemente el monopolio se perdió hace mucho tiempo. El momento simbólico en el que el Estado mexicano pierde la gobernabilidad sobre un territorio dado fue con el zapatismo en 1994, con la erupción del zapatismo, que el zapatismo a la fecha incluso gobierna de alguna manera no totalmente autónoma. De forma blanda, pero Sí, de forma fue muy blanda. blanda, ¿no? Tiene razón. Pero sí, en algún momento Cedillo simbólica. No es incluso... comparable con No es el comparable, narco, pero esto, ciertamente claro. hay restricción. Pero después hubo otros boquetes y se convirtió este país en un queso gruyere donde había zonas, Tierra Caliente, los Chimalapas, ciertas áreas de Tamaulipas, el norte con el cártel, el Triángulo del Chapo, etcétera, donde en efecto ni las patrullas, ni el ejército, ni nadie entra. Y eso me lleva a comentar esta imagen que me parece muy, muy simbólica porque resume precisamente la falla del Estado cuando el ejército, que es la máxima corporación de seguridad, es, digamos, arrinconada, es detenida, retenida Humillada. por una Sí, serie humillada. de guardias civiles o paramilitares o no sé cómo se les llama esos grupos que no son estrictamente delictivos, sino más bien como defensores de su territorio. Hoy se nos habla que tenían cierta relación con un lidercillo Pero el de hecho la es zona, que cuando desarmas al ejército es una forma de darle jaque mate al rey en ajedrez y eso me parece delicadísimo. Lo que sucede es que puede que esa fuerza de autodefensa, por ejemplo, sea buena, pero llama mucho la atención que tenga el poder de desarmar a unos soldados. O sea, Claro. más allá de sus propósitos sean buenos o malos, esto es la mejor manera de sintetizar cómo el Estado declinó a sus funciones del Estado central mexicano. Julio, tendríamos que hablar de cero tolerancia y en caso específico de lo que estamos hablando, lo que sucedió, ¿tendría que el ejército haber procedido con fuerza, con rigor, en contra de quienes estaban tratando de quitarle las armas? No lo sé, es muy delicado y no me atrevería a decirlo. Creo que al menos no se perdieron vidas y creo que pues eso de entrada es valioso, ¿no? Porque la pérdida de una vida humana es lo que más podemos En lamentar. otros países, la policía o el ejército lanza balazos cuando les tratan de amenazar de esta manera. Bueno, pues ahí ya te respondiste tu propia No, pero por eso te lo pregunta. estoy preguntando. En este caso yo creo que más bien, pues, ante esto que vemos, pues pobres de los mexicanos, pobres de los jaliscienses, pobres de todos nosotros. Es que imagínate, porque Julio, ¿eso nos van a cuidar? Por- ¿Esos que se dejan desarmar? Imagínate, o sea, las autoridades federales estatales arrancaron ya su sexenio coincidiendo con el pico más alto en la historia de la inseguridad en el país, ante estos abiertos desafíos contra la legalidad y contra las instituciones que están más debilitadas que nunca, pues por supuesto que tenemos que estar preocupados y pues en un mal momento se le ocurrió al gobierno federal cambiar de esquema con esto de la creación de la Guardia Nacional que urge que otorgue resultados, pero cuya aprobación del andamiaje jurídico ha sido muy lenta, muy tardada, y esto ante la urgencia inmediata, primero con discusiones y grillas, y ahora va caminando lento, apenas están las capacitaciones, son 1,584 elementos, en 6 semanas más o menos terminarían las capacitaciones, suena poco tiempo para el reto de esta magnitud, pero tampoco puede durar más, porque pues el país ya está en llamas y urgen estos resultados. Julio, pero
Entonces, El hecho de que se esté capacitando y formando un cuerpo nuevo no significa que el ejército debe actuar de ese modo. Yo digo que no debe ser un ejército tipo yo Tlatelolco. estoy en otro punto de evidentemente la mente. es importante el respeto institucional, porque si no respetan el ejército, entonces ¿a qué diablos vamos a respetar en este país? Nadie, Pero nadie volvemos a dijo lo que mismo, no. o sea, Nadie dijo imagínate, que no. si un policía no puede ir a hacer una diligencia Entonces los porque ciudadanos, corre entonces peligro estamos, su entonces vida, los como ciudadanos. sucedió. Es una invitación. Lo que pasó Claro. ahora es una invitación a que te tiren balazos si traes un uniforme. Pues mejor no usa uniforme. ¿Quién va a querer entrar A la policía, los claro. grupos? Pudo haber sido supuesto. peor el desenlace, pudieron haber matado a alguno, pero sí, no, yo creo que no es una invitación a que pero los lo de balacieros. Zamora, lo de Zamora. Ah, no, eso sí, Porque los claro. niños les dispararon. Bueno, es que lo Fue que como tirarle al mono. decían hace un momento de que las camionetas tenían Rótulos. Sí, ya estaban rótulos, rotuladas, logotipos claro. del cártel Jalisco Nueva Generación, es una afrenta todavía más abierta al monopolio de la violencia, al legítimo de la violencia, porque es una forma de decir, aquí no manda el Estado mexicano, aquí Claro. mandamos otros. ¿Y Es cuál es la una narrativa locura. de estos grupos delictivos? Es una narrativa épica. Ellos están llevando una liberación, ellos están llevando otro tipo de situaciones, de oportunidades a territorios en el que el Estado ha sido ineficiente. Y te aseguro que ellos están integrados de forma muy politizada. O sea, ellos quieren legitimar el uso de su violencia. Antes no la legitimaban, antes eran simplemente los hombres Claro, de porque negocio. además Ahora hacen ya es un poco negocio, además son religioso. comparten dinero, Recordemos son lo de comparten los justicia. caballeros templarios. O sea, la capacitación es ideológica, es ir contra los enemigos del país. Ahora resulta que son patriotas. O sea, es muy peligroso por eso, porque ya se está haciendo ideológico también. ¿Cómo retornar o cómo combinar más bien este retorno del monopolio de la violencia al Estado y el respeto a los derechos humanos? Pues es una combinación complicada porque justamente el ejercicio de la coacción y de la violencia casi siempre lleva a violaciones de derechos y el Estado siempre está en desventaja frente a los grupos criminales porque el Estado tiene que combatirlos en sus mismos términos, pero además respetando derechos humanos, mientras que los grupos criminales no necesitan respetar los derechos humanos. Entonces siempre hay una desventaja del oficialismo frente a el crimen Pero, en ¿sabes? ese respecto y la única manera es con derecho, con inteligencia, con estrategia, Que los con ministerios públicos hicieran bien su chamba y no como hemos visto que la hacen. Así podríamos empezar a combatir la impunidad. Julio está muy callado. ¿Cabría un estado de excepción? Bueno, tú suena insistes, pobre Julio, complicado, déjalo. pero me avienta las preguntas más difíciles, ¿no? No, yo creo que no. Yo puse en la mesa el asunto de la Si Guardia tú- Nacional. Si tú sabes que los derechos humanos están por encima Por de encima. todo, por supuesto que no tendría que ser Claro difícil la que no. pregunta. Tendría que hacerse. Puse yo el asunto de la Guardia Nacional en la mesa por eso, porque si se requiere que se retome esta fuerza, esta legitimidad del Estado mexicano, se supone que esa es la gran apuesta. Entonces, por supuesto que nos tiene que preocupar este esquema que ya está siendo muy, muy criticado. Hay un diagnóstico muy interesante del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad Pública donde pues desmenuzan todos los puntos del Plan Nacional de Desarrollo, de la Estrategia Nacional de Seguridad y ahí hay preocupación en varios puntos, ¿no? Se encuentran huecos, contradicciones, no está clara, dicen, la estrategia de regionalización de la Guardia Nacional, urgen reformas a la ley de amparo, también al sistema de justicia penal, no se ve una... Caray, se acaban de reformar. No se ve, no, pero pues aún así hay rezagos. No se ve fortalecimiento a procuradurías, fiscalías. Reformas y apenas termina una y la van a empezar a implementar y ya están en la otra reforma. Claro. Creo que el problema ha sido ese, que también hemos perdido muchísimo tiempo en cambiar instituciones, en modificar leyes y en la práctica no pasa nada. No hacemos que Ahí funcione. es donde tendría que venir la gran inversión, también- la gran apuesta, la capacitación, buenos sueldos, armamento, Que inteligencia. también ya no hay receta que funcione también. Si ustedes estuvieran en No, ese pero- lugar, ¿qué harían? Pues Está empecemos a hacer complicadísimo. las cosas bien a nivel ministerios públicos y Primero policías por no locales. estar, porque no tenemos la capacidad. Exacto, El problema es que exacto. aceptan estar quienes no tienen la capacidad. Como bien les dicho. dijo Martí alguna vez, si Si no no puede, puedes, renuncia. vete, Exactamente. renuncia. Yo Ahora, creo que es fíjate. indigno y corrupto Claro. ostentar un cargo para el que no estás, capacitado. capacitado. Eso Ese no es debe un ser. principio básico. Lo que tú dijiste de estado de excepción me parece peligroso porque esa es la tentación, justamente cuando no hay resultados y se acumula la falta de resultados, la impunidad, la violencia. ¿Cuál es la mejor tentación?
el hombre fuerte que resuelva el problema, ahora sí que con la bota militar. Ojalá y tengamos la capacidad como sociedad de entender que tenemos que consolidar instituciones. Si creamos la Guardia Nacional, mal o bien, hay que hacerla bien y que funcione. Hay que hacer que funcionen las policías municipales y las estatales, y hay que obligar a los ministerios públicos que no le echen la culpa al juez, que primero hagan su chamba bien para después echarle la Que culpa por al juez. cierto, en las leyes secundarias los gobernadores o alcaldes podrían hasta desentenderse de la labor de seguridad con convenios con la Guardia Nacional. Me ganaste justo la pregunta. Imagínate. Les iba a preguntar si los gobiernos estatales y municipales ya se están desentendiendo completamente de No, este pues tema. se han desentendido en los Siempre. hechos, siempre, eso sí. Más o menos, están muy preocupados. Yo creo que todos los gobernadores y alcaldes del país están muy preocupados y que incluso en lo corto, de manera, digamos, soterrada, apoyaron la creación de la Guardia Nacional con perfil militar, porque lo que les surgen son están rebasados, efectivos reconocen. en Porque su se territorio. reconocen rebasados. En corto dicen eso, en público, a través de sus bancadas o de sus diputados y legisladores dicen otra cosa, pero en realidad todos los gobernadores están desesperados, pero el problema es que no les... Pero no han querido, por ejemplo, unificar mandos. Si quisieran deshacerse de la responsabilidad, aceptarían la unificación de mandos. pues No han luego querido, vienen sobre los todo presupuestos, los ¿verdad? municipios más El tema de grandes, los sí, claro. mandos. Exactamente. Vamos nosotros a la pausa, continuamos. En medio de un país que arde, la materia medioambiental llega a la crisis cuando la titular de Semarnat presenta su renuncia y se la acepta. Sin embargo, la salida de Josefa González Blanco no tiene que ver con su ineficiencia, sino con un acto de prepotencia al retrasar un vuelo por orden presidencial. Hay quienes piensan que solo fue una salida, puesto que la dependencia hacía crisis, con 16,000 funcionarios de Semarnat despedidos, los incendios por todo el país y la evidente mordaza para no opinar sobre posibles daños ecológicos a causa del Tren Maya y la refinería en Dos Bocas en Tabasco. 2 días después de su salida, además, brigadistas en Jalisco se manifestaron debido a adeudos por miles de pesos de tiempo extra. Amenazan con parar y no atender más siniestros. En su lugar llega Víctor Manuel Toledo, quien todavía hace 2 semanas lanzaba críticas vía Twitter al propio sistema, y solo como un ejemplo, a la renuncia de Germán Martínez al IMSS citaba: "Un gobierno de bien no puede volverse rehén de los burócratas de Hacienda". ¿Seguirá así? Un hombre de izquierda llega a la Semarnat y se va, pues conocimos el nombre cuando se fue, de doña Josefa, ¿no? Apenas. No sé si se lo habían aprendido a ustedes con antelación. Bueno, sí, es cierto. Bueno, Además, ella es de clase noble. Ella es descendiente de los grandes caciques de Chiapas y Tabasco. sí, personajes del priismo. Exactamente. El Fíjate que ecologista estuve crítico, le dicen a stalkeando Toledo. la cuenta de Twitter del nuevo secretario. Y bueno, ¿Viste qué? ahora sí que estuve revisando sus tweets. Stalkeando, Habla de no muchas le tengas cosas. miedo a la palabra, Stalkeando, se dice. stalkeando. Exacto. Ok. Obviamente tiene el perfil típico de izquierda que tenemos en México. La izquierda mexicana tiene sus características, o latinoamericana. Le gusta mucho el Estado, la izquierda latinoamericana. No es una izquierda liberal como la europea. Les gustan los estados grandotes, fuertes, donde se denuncia a la clase privilegiada y cosas por el estilo. Pero digamos que esto puede ser un asunto de discurso. Lo que me llamó la atención es justamente lo que mencionaban en el resumen ahorita de la entrada. Es crítico de que el Estado no puede vivir. Por ejemplo, él dice: a Andrés Manuel le conviene una crítica constructiva, no le conviene, porque defiende a Jorge Ramos en uno de los tweets, Lo defiende porque dice que es un periodista digno y que no se debe atacar a los periodistas. O sea, hay que tomar lo bueno de la crítica. Me parece que eso es una cosa interesante, porque ese tipo de izquierda, ese es el tipo de izquierda que sí se necesita. También me parece, estuve leyendo de sus artículos sobre el tema del Tren Maya, el tema de la carboeléctrica acá en Morelos, la crisis por el asesinato del activista, y en realidad él es muy crítico de lo que ha hecho el sistema. Si Andrés Manuel López Obrador le dio el beneficio de llegar ahí, creo que Andrés Manuel tiene que saber a quién llevó. Y si va a ser congruente, y Andrés Manuel quiere imponer estos proyectos que sabemos que desde el principio van porque van y se cansa ganso, entonces, No rima. o se compró un pleito para darle más vistosidad a su gobierno en los siguientes meses, o realmente tiene un afán de rectificar
y va a tratar de someter las cosas ya a una línea mucho más institucional, más sobria, más clara y contundente en términos de qué es lo que se debe proteger. Este hombre tiene una trayectoria intachable en términos de lo ambiental, de lo ecológico. Se puede criticar sus posturas sobre Venezuela, yo sí se las critico, pero no me importa si va a ser un hombre que va a hacer su chamba bien respecto al tema ambiental, va a cuidar la institución, va a tratar de generar recursos, apoyos, consolidaciones con los pueblos indígenas, con las ONGs, pues ojalá y lo haga, porque creo que en ese sentido sí se habían hecho cosas interesantes en los gobiernos neoliberales que habría que retomar y reforzar y mejorar. Entonces, bueno, tengo cierta esperanza de que sea una persona idónea, más allá del discurso estridente, para el sector ambiental. A ver, yo creo que no basta con el personaje, es decir, desde luego que es un perfil infinitamente mejor, no tiene punto de comparación con la anterior, pero el problema es que el personaje no hace a la Secretaría, el personaje no hace al sector, y yo creo que la Semarnat está muy debilitada, entre otras razones porque no tiene suficiente presupuesto, porque ha sufrido recortes, porque no está, digamos, en el ánimo del presidente, porque no está interviniendo en las decisiones. Por muchísimos factores, creo que la Semarnat está, digamos, prácticamente marginada en este gabinete, en esta administración. Y entonces a mí mi preocupación es que haya nombrado a alguien que efectivamente tiene un gran perfil, mucho más como académico, como activista, como defensor, como especialista en vegetación, que es su gran aportación al debate medioambientalista y ecológico de este país, pero que no necesariamente es un buen gestor. Eso está por verse. Claro. Es decir, muchas veces en los ministerios, en las secretarías, se nombran a técnicos, a académicos, a expertos, especialistas, a gente muy reconocida en ciertas comunidades de especialistas que al final resultan pésimos gestores, claro, que son muy malos para conducir un ministerio. Solamente termino. Y en este caso no hay ninguna garantía. A mí me da la impresión que, en efecto, frente a la anterior secretaria, que se hizo famosa por la estupidez de los aluches y por su prepotencia, en realidad le aceptaron la renuncia porque no estaba dando el ancho, porque no estaba haciendo ni siquiera un papel de comparsa o de validadora, como muchos pensaban que lo estaba haciendo, y por eso López Obrador no la sostiene. Yo estoy seguro que si le hubiera pasado esa circunstancia a otro secretario de su ánimo cercano, por supuesto que no le acepta la renuncia, por supuesto que hubieran buscado una salida a cualquier otra. Pero yo sí creo que además el caso de la, digamos, marginación o pérdida de relevancia de la Secretaría a nivel federal del medio ambiente tiene su correlato en prácticamente todas las secretarías de medio ambiente, de recursos naturales, de protección al medio ambiente en los estados, que es el caso de Jalisco, donde tampoco tiene un buen presupuesto. Hay un gran secretario, es un tipo que técnicamente es solvente, que también tiene, creo que, capacidad de gestión, pero que no tiene los recursos suficientes para enfrentar situaciones como la de los incendios. Un primer apunte. Es el primer nombramiento presidencial de secretario de Medio Ambiente desde que se creó la Secretaría con Cedillo. Solamente ha sido Julia Carabias. Y este secretario, los que ha tenido un perfil realmente fuerte en el tema ambiental. Más técnico que político. Claro, pero en salud, por ejemplo, siempre había habido técnicos, médicos, y eso ha cambiado. Es decir, pero esos de salud, tú habías dicho que habían dado resultados, pese a la crisis, eran médicos que sabían resolver problemas. Y eso ha ido cambiando. Pero lo que quería decir simplemente para cerrar era que hubo un rumor de que se nombraría a Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas, y que creo que más bien fue, yo creo que una manera de sondear, a ver cómo reaccionaba la sociedad civil. Pero qué bien que Chairos y fifís. Muy bien. Ahora, Josefa no dio resultados, aunque fuera la mejor persona del mundo con esos presupuestos y esos recortes. Entonces Gómez Toledo probablemente... Este hombre no va a dar resultados si no tiene el apoyo del presidente. Por eso yo decía, o el presidente se compró un pleito innecesario, o el presidente no sabe quién es su nuevo secretario. Oigan, vamos a tratar de administrar nuestro tiempo para que alcancemos a platicar de la detención de Alonso Ancira y, bueno, la orden de aprehensión contra Emilio Lozoya, que, por cierto, ya se amparó. Pero, bueno, en este tema, Sonia. ¿En cuál de los dos? En el que estábamos platicando de Semarnat. Tienes libertad de expresión, habla. Bueno, de lo que yo quiera, claro. Favor. Bueno, hay también la versión acerca de que tiene que ver con conflictos políticos en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Ella forma parte, Josefa González,
del grupo salinista que logró meterse en el gabinete de López Obrador, es hija de Patrocinio González. Pero es vecina de López Obrador en la región, o sea, Claro. ya se conocen de toda la vida. Exactamente, y forma parte de este grupo que viene del PRI de esa época, Del sureste, sí. exactamente, con Andrés Manuel López Obrador, y que ha sido muy presionado al interior del gabinete de López Obrador. Pero coincido con Agustín, llegó justamente por eso, por la cercanía política que tuvo desde el priismo de Andrés Manuel López Obrador al gabinete, y no porque generara condiciones para un cambio que se necesita y es urgente en el tema del medio ambiente. Así que yo sí creo que era difícil zafarse, sobre todo cuando trascendió que fue ella quien solicitó que se retrasara el avión. ¿Por qué? Pues porque el presidente ha marcado una línea con relación a la manera de comportarse, y yo no creo que ningún secretario deba o pueda brincarse esa línea. Claro. Entonces, creo que en esa parte Ahora, se tomó a Sonia, tiempo. la crisis de estos meses por el tema de incendios no es culpa de la Secretaría de Medio Ambiente, es No, culpa no, no. del presidente. Claro. En el sentido de no haber dado recursos para que CONAFOR pudiera soportar toda la estrategia. O sea, creo que tenemos que ser claros. No tenía ella, de hecho, la universidad sacó un trascendido que ella le comentó a un colaborador: no puedo hacer nada de todos modos. Yo pienso que incluso tal vez ella buscó una ocasión para decir que me corran mejor. Julio. Bueno, pues brevemente, dice Agustín que cuando han llevado técnicos resultan pésimos gestores, pues los políticos peor No, cosa, no dije eso. porque ni conocen. No dije eso. Digo, fue David. Julia Carabias Perdón. fue una excelente Sí, secretaria de fue Medio David. Ambiente. Tampoco dije eso, pero digamos que yo... Bueno, que Son más tus dicho, dale. Son tus datos. Los políticos peores gestores y ni saben, así que creo que eso sería más lamentable. Mejor que haya técnicos, creo que es mejor que haya Sí, de técnicos. acuerdo. Y aquí en este sentido, coincido ahí sí con Agustín, que aunque sea técnico y conocedor, pues le dejan a la Semarnat en huesitos, entonces pues así, ni cómo. Leía a Julio Astillero, por ejemplo, y él tiene otra versión, dice que lo traen para que en caso de que todos estos proyectos que han sido muy criticados llegaran a encontrar algún obstáculo o algunos no se pudieran cristalizar, pues ya en este caso habría una salida técnica de decir, no, mira, Semarnat recomendó, eso escribe él. Suena también cierto lógico, ¿no? Que O sea, al que puede vislumbrar. ser que Andrés Manuel esté pensando, bueno, capaz que ya me encapriché mucho, vamos viendo cómo salgo de algunos, es que mi secretario me dijo que no lo hiciera. Exacto, ¿cómo salgo del atolladero? Entonces, Exactamente. tiene, No sé, tiene no mucha sé, lógica ojalá, lo que ojalá. dice esta columna. Que vaya a decir el Tren Maya, en vez de que Ojalá que se canse el ganso, se extienda pues. por tantos estados, nada más vamos a hacer un recorrido ahí pequeño para los Exacto. turistas. O que quieran conservarlo al ganso. Ándale. A ver, entremos al tema de la soya. Pues ya estamos contigo, Julio. No, adelante. pues bien, una buena señal, ¿eh? Una buena señal que hayan anunciado este asunto de Lozoya, de Altos Hornos, porque ya habíamos platicado que este asunto de Odebrecht había dejado en prácticamente todos los países latinoamericanos a detenidos, a incluso a presidentes de la República. Perú y Brasil, está Exactamente, y aquí no había En pasado Brasil nada. todos. Y más aún con que estábamos hablando de un funcionario, pues sí, de un nivel importante, pero que tampoco era, digamos, del primer nivel, por lo tanto, no se entendía por qué no lo tocaban. Entonces, habría Sí que era de ver. primer nivel, pero no era secretario de Estado. Sí, exacto, a eso me refiero. Sí era de buen nivel, pero no era hasta arriba. Es como secretario. No Para era efectos Exacto, práctico. sí, claro. Entonces, no se entendía el por qué no se había tocado y se hablaba del famoso pacto de impunidad, del primor. Entonces, esto creo que da una buena señal y empieza a destrabar un poco esa narrativa. A ver, llegar a Emilio Lozoya puede ser que invariablemente te lleve a Peña Nieto. ¿Se van a atrever? Porque fue un factor importante en el tema de los negocios con los que se vincula el gobierno de Peña Nieto, no nada más en el escándalo de Odebrecht, sino con otros temas de otras empresas vinculadas a Pemex, a Petróleos Mexicanos, pero incluso con el financiamiento de la campaña Así es. de Enrique Peña Nieto. De Así todas que las no me campañas, Pemex parece es una que cosa sea, espantosa. exactamente, no me parece que sea un asunto menor. Por eso es importante que Es lo un hayan eslabón hecho. importante. Sí, yo creo que México junto con Venezuela eran los únicos dos países en donde Odebrecht no había llegado a ningún caso en particular. En Perú, 4 presidentes procesados, es una locura. Uno muertito, causa uno de muerto, eso ya. uno Brasil, ¿cuántos prófugo, tiene? uno en Dos, la ¿verdad? cárcel, uno Brasil. arraigado, en fin. Había sacudido a América Latina y México no. Creo que esta es una señal que efectivamente rompe o por lo menos pone en duda la aseveración de muchos de que había un pacto de impunidad con el PRI. Segundo,
me parece que también le cae a la boca a muchos que decían que López Obrador no iba a ir por ningún pez grande. Y tercero, también me parece que... Pues él fue el que lo dijo. Bueno, Sí, claro. que no había Bueno, archivos pero extratorios y demás, pero yo creo que también Pero aquí es el hecho distinto, de que aquí lo no es habían chivo. inhabilitado a Lozoya por 10 años había causado mucha decepción en la opinión pública. Muchos, hasta dijimos, qué castigo tan leve. Lorenzo Meyer preguntó, ¿es castigo o premio? Porque jubilar a un ladrón como Lozoya, 10 años de la función pública, hombre, ni tiene interés en regresar al gobierno, hombre, Claro. ya está retirado, ya está en otras cosas. Pero creo que fue una manera de ir construyendo una serie de estrategias que hablan de una cierta articulación de las agencias del Estado mexicano, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, el SAT, la Fiscalía, la FEPADE, es decir, ahora sí se conjuntaron todos y fueron por él. La Yo esperanza espero es que esto sea un verdadero combate a la corrupción, el arranque del combate a la corrupción, del castigo a quienes la deban y no solamente lo que aquel dicho dice, ¿no? que Una sea golondrina no hace porque verano. bajaron 10 puntos mi popularidad. Claro, o que tenga que ver con el timing político electoral, Exactamente, porque sí. vienen las elecciones O sea, el fin de ojalá, semana. Y creo que Lozoya, incluso en la cárcel, Lozoya Eso seguro. no equivale a un presidente de Perú o a un presidente de Brasil. Equivale a un presidente de Perú, uno de Brasil, un presidente de México. Claro. Así que vamos a ver hasta dónde llegan en el escándalo. Es decir, entonces sí podría ser nada más ahí Pero una llamada incluso, de petate. como dices, José Ángel, yo creo que el timing, pues sí lo usan a su favor. Unos días antes de las elecciones. ¿Lo necesitaban? Pues, no, pero consolidan. Pero bueno, Capaz el que tienen a punto es Peña que... Nieto qué antes de bueno las que elecciones ocurrió. intermedias. Sería, o sea, yo creo que Imagínate. si Como le dijo tocan a la red, está aquel involucrado el presidente, haya expresidente. sido como haya sido, pero qué bueno que ocurrió. Finalmente. No ha ocurrido, pero por lo menos ya salió la Bueno, la al menos ya se dio. Y Bueno, siempre al que, ya el timing detuvieron, electoral. al que ya detuvieron fue el empresario. Porque a Hoy Lozoya, se da a conocer. él sí se alcanzó a amparar. Salió antes ahí ¿Dónde el está tema. los hoy? ¿En México o en el extranjero? Te lo Buena investigo y te aviso, ¿no? Llamemos a Irlanda. Por lo pronto lo que sí tiene ya es ese amparo. Bueno, pero de los acuerdo con lo que amparos se no acaba de son difundir. eternos. No son eternos, sí, claro. Y Tenemos menos- comentarios y de ustedes a menos en un propósito caso de esta magnitud. del tema de salud, ¿verdad? Vamos a ir a sus opiniones, muchas gracias. No, es sobre Semarnat. ¿Cree usted que la Semarnat, ahora bajo el mandato de Víctor Toledo, se atreverá a cuestionar grandes proyectos presidenciales como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya? Vamos a su comentario. Alex dice, son aplaudidores del régimen. Si se oponen, los quitan. Bueno, gracias también por su comentario. En cualquiera de los dos temas, algo para concluir. Tenemos cosa de minuto y medio, por favor, compañeros. Julio, Agustín. No, bueno, yo insistiría, el tema ambiental es un tema esencial para el futuro del país. No puede estar sobreviviendo. Habría que apuntarle Por eso te dan premios, a Andrés felicidades. Manuel López Obrador una situación que él recibe también. O sea, fue Enrique Peña Nieto el que empezó a desmontar desde el año 2016 los presupuestos cada vez son más bajos para el tema ambiental. Y él recibe un deterioro ya de como 45% presupuestal, que sí le da la puntilla, tiene su responsabilidad, le Pero quita lo otro mismo- 30. Lo mismo, casi Sí. todos los gobernadores del país también han reducido sus presupuestos para medio ambiente. Bueno, hay que, en honor a la verdad, y tú sabes que soy crítico del gobernador de Jalisco, este gobierno de Jalisco le puso más lana que el anterior, ¿Cuánto que le había más? puesto más que el anterior también. O sea, entre Entonces, Jalisco sí Aristóteles va Sandoval y subiéndolo. Alfaro, entre Aristóteles Sandoval y Alfaro, el presupuesto no solamente se mantuvo, sino que aumentó. ¿En qué porcentaje? Digamos que como ¿En arranca términos Aristóteles, reales o en términos relativos respecto a otras secretarías? como arranca Aristóteles en el año 2014, 13, ahora seguramente está 120, 130% arriba. de presupuesto. bárbaro. Pero es que es insuficiente el presupuesto Nos vamos, estatal. compañeros. Es insuficiente el presupuesto estatal. Buenas Muchas noches. gracias, muy amables. Noches. Buenas noches, Felicidades, pásela bien. Agustín. Buenas noches.